la crucifixión del Señor. Pero quisiera pedirte que prestes atención a los detalles que Marcos da. Porque hay detalles que son diferentes a los otros evangelios. De hecho, Marcos se ha caracterizado por ser más resumido, más breve que los otros evangelios. Pero interesantemente, en el relato de la cruz, Marcos da muchos detalles. Y lo primero que quiero preguntarte es, cuando vamos a la Biblia, cuando nuestras mentes van a esta escena, a este momento de la crucifixión de Jesús, ¿qué es lo que estamos viendo realmente? Cuando nuestras mentes van a este relato del flagelo, del castigo, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que realmente estamos viendo cuando vemos ese castigo? ¿Estamos viendo a un mártir sufrir por lo que creía? ¿Un Mahatma Gandhi? ¿Un Martin Luther King? ¿Alguien que está sufriendo por sus creencias, por sus convicciones? ¿Vemos a un revolucionario político que está instaurando un nuevo dogma de lucha por favor a los oprimidos? ¿Vemos a un simple luchador por la justicia social? ¿Qué vemos cuando están castigando a Jesús? ¿Vemos a alguien a quien las cosas se le escaparon de control y terminó mal? ¿Fue él un simple desafortunada víctima de la maldad de los líderes religiosos? ¿O será que vemos al Hijo de Dios sin mancha ni culpa que estaba sufriendo en nuestro lugar, recibiendo la golpiza que tú y yo deberíamos recibir, y recibiendo la muerte que tú y yo deberíamos sufrir? ¿Saben qué? Esto es muy fuerte, queridos hermanos, porque es fácil pensar en Jesús un montón de cosas. Alguien que sufre por sus ideales, alguien que vino, y es fácil hablar de esto, Él murió por mi lugar. Pero lo que realmente es difícil es ubicarnos a nosotros mismos en esa escena. Ver los palazos, ver los latigazos sobre mis espaldas, los escupitazos llegando a mi cara, las bofetadas desencajando mi quijada. Es fácil perder de vista que el que debería estar ahí soy yo y no Él. Porque si decimos que Él es quien murió en nuestro lugar, estamos diciendo eso, que yo debía y merecía recibir ese castigo. Y no solamente castigo físico, sino también todo lo demás que muestra Marcos. El castigo emocional, los insultos. ¿Saben qué es tan difícil? Por eso es que el Evangelio es una locura, dice Pablo. Es una locura el Evangelio porque realmente cuesta. No logramos entender que eso es lo que nosotros merecíamos. A ninguna persona hoy día en sus cabales le gusta aceptar o puede aceptar fácilmente que yo me merezco esas cosas. Porque hoy día a todos nosotros nos cuesta pensar que merecemos algo terrible. A ninguno de nosotros nos gusta pensar que merecemos sufrir. Es más, luchamos contra el sufrimiento. Es un mensaje muy difícil de aceptar, a menos que el Espíritu Santo nos lleve a ese convencimiento. Hoy quiero que veamos la locura del sufrimiento de Jesús. Él pagó el precio que tú y yo deberíamos haber pagado. Y aquí está la belleza del Evangelio. Que si hoy no estamos sufriendo, y si en el futuro no vamos a sufrir,
el verdadero castigo es solamente porque Él tomó nuestro lugar. Oremos. Señor, prepara nuestros corazones para comprender tu palabra y para cumplirla. Concede que esta predicación de tal manera llegue hasta nuestros corazones que podamos hacer tu voluntad mediante el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a la historia. El verso 1 dice que el concilio finalmente se puso de acuerdo y llevaron a Jesús atado ante Pilato. Yo me he preguntado, ¿se pusieron de acuerdo de qué? ¿De qué? La semana pasada escuchamos en el sermón que ellos ya habían llegado a un acuerdo. En el verso 64 y en el verso 65, ellos dijeron, aquí está la blasfemia, hay que matarlo, y todos ya estuvieron de acuerdo en matarlo. Pero lo que los judíos o los líderes religiosos judíos todavía les faltaba era ver cómo conseguían matarlo. Es ahí donde yo creo que tuvieron que ponerse de acuerdo. ¿Cómo conseguimos que lo matamos? Nosotros queremos matarle, pero la ley romana en la cual vivían en ese tiempo no les permitía a ellos matar a nadie. Solamente una autoridad romana podía matar a alguien. Pero si ellos iban donde Pilato y decían, aquí tenemos un blasfemo, a Pilato ¿qué le importaba la blasfemia? Esos eran temas de la religión de los judíos. A los romanos no les interesaba la blasfemia. Pilato era un gobernador nombrado por el mismo emperador y él tenía la autoridad de condenar a muerte. Y la blasfemia no era un crimen para ellos, para los romanos. No les interesaba los problemas de la religión judía. Pero la traición, la sedición, ese sí era un problema por el cual los romanos podían matarte. Entonces, lo que yo creo que sucedió es que y eso es lo que vemos en el fondo en el relato, estos religiosos acusaron a Jesús y lo sentenciaron por blasfemia, pero van donde Pilato y lo acusan de rebelión. ¿Te has dado cuenta? Por eso en el verso 2, Pilato le dice a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? A Pilato no le interesa que Jesús sea un blasfemo, a él le preocupa de que se esté proclamando rey, una figura política. ¿Es verdad que pretende ser rey? Si Jesús respondía que sí, Pilato lo mandaba a matar inmediatamente. Los romanos no toleraban que los pueblos que ellos habían conquistado quieran levantarse con un nuevo líder. Un rey judío era una amenaza. Pero la respuesta de Jesús descoloca enteramente a Pilato. La respuesta de Jesús, cuando Pilato le pregunta, ¿eres el rey de los judíos? La respuesta de Jesús es ambigua. Él le dice, tú lo dices. Eso puede ser una afirmación, como puede ser una negación. Tú lo estás diciendo, yo no. O tú sí lo estás diciendo. En el fondo, yo creo que es una forma de decir, sí, yo soy el rey, pero no la clase de rey que tú estás pensando. Pero en el fondo Jesús solamente le dijo, tú dices. Y Pilato no sabe qué hacer con esa respuesta. Pero los sacerdotes comenzaron a acusarlo. Si ves en el verso 3 en tu Biblia, empiezan a acusarlo de un montón de cosas. Y nuevamente, ante esta nueva ola de acusaciones, Pilato vuelve a preguntar a Jesús, ¿no vas a responder? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús guarda silencio. Y aquí vemos una vez más desde el juicio que Jesús se queda callado, cumpliendo lo que el profeta Isaías siglos atrás había dicho. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores. Se callará y no abrirá su boca. Jesús está cumpliendo esa escritura. Él no dice nada. Él está decidido. Él no va a tratar de evitar la cruz. Él va a la cruz por voluntad propia, en obediencia a su Padre. Y lo que viene a continuación, frente al silencio de Jesús, es el horror del insulto, la humillación y la tortura que sufrió el Santo Hijo de Dios.
Verán, esos días eran días de feriado, de fiesta. La Pascua estaba cerca. Y en el espíritu de la celebración, Pilato tenía la costumbre de soltar a un prisionero que ya había sido condenado. Y esto él lo hacía como una forma política de congraciarse en un recurso populista, de ganar la aprobación de los judíos que estaban en fiesta. Entonces él les decía: yo les suelto a un prisionero judío, escojan ustedes a quien quieren. Entonces él los dejaba elegir a cualquiera que ellos quisieran, por muy grande que fuera su crimen. Marcos dice que esos días había uno que se llamaba Barrabás, que era un asesino, y él sí era rebelde, de verdad. Él sí era uno que había protagonizado con otra gente un motín, un acto de insurrección. Probablemente era miembro de la secta de los celotes, que eran como terroristas, que combatían y mataban a los romanos. Entonces estaba preso por insurrección, por asesino, verdaderamente culpable. Eso es lo que dice Marcos. Y aquí hay un detalle muy interesante y potente. Barrabás, el nombre de este hombre, es una palabra aramea. Ustedes ya saben que Abba en hebreo significa papá. Abba, padre. Bar es hijo. Por lo tanto, Bar-Abba es hijo del padre. Barrabás significa hijo del padre. Este hombre, este asesino, se llamaba hijo del padre. Interesante. Pilato le dice: ustedes pueden escoger, ¿les suelto al hijo del padre o a este que dice ser rey, que dice ser hijo de Dios? ¿A qué hijo quieren? ¿Barrabás o Jesús? ¿Notan la gran ironía? ¿Quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Y el verso 10 dice que Pilato sabía que los líderes religiosos habían entregado a Jesús porque tenían envidia de él. Pilato era un político demasiado astuto para creer que ellos querían matar a Jesús solamente por su gran lealtad a César. Él vio claramente que ellos tenían envidia porque Jesús era un líder político popular. Así que Pilato dice: matemos 2 pájaros de un tiro. Si la multitud accede en liberar a Jesús, lo suelto, y así me evito todo el incordio de armar una ejecución, y de paso les doy un escarmiento a estos miembros del concilio de los judíos. Pilato no es que él sea una figura buena, que él quiera liberar a Jesús. Él simplemente es un político que quiere hacer las cosas rápidamente. Pero no le resultó. En el verso 11 vemos que los religiosos se le adelantaron a Pilato. Se le adelantaron. Ellos probablemente se dieron cuenta que él iba a ofrecer liberar a un preso, así que ellos incitaron a la multitud para que suelten a Barrabás. Así que en el verso 12 Pilato les vuelve a preguntar: ¿qué quieren que haga ustedes con el que llaman rey de los judíos? Y la respuesta de la multitud es: crucifícalo. Qué potente. Estos versos, hermanos, nos están mostrando la naturaleza del ser humano. Somos fáciles de manipular y de influenciar. Lamentablemente nos gusta o no nos gusta reconocerlo, pero es verdad, especialmente cuando estamos en grupo. No sé si les ha pasado de jóvenes o recientemente. A mí muchas veces me ha pasado que estando con amigos, en grupo, en masa, alguien dice: hagamos tal cosa, y todos: sí, vamos, y después uno piensa atrás y dice: pucha, ¿cómo es que me metí en semejante lío? ¿Cómo es que llegamos a hacer tal cosa? A mí me ha pasado de joven, siendo cristiano.
¿A cuánto les ha pasado que terminaron en una borrachera? ¿En qué sé yo? Dije, pero yo nunca quise hacer eso. ¿Pero por qué lo hice? Porque seguí a la manada. Somos así, somos influenciables. ¿Cuántas veces he escuchado cómo será posible que un solo hombre haya convencido a toda la nación alemana de exterminar a los judíos? Es fácil. Es fácil, está en la naturaleza del ser humano. Cuando hay emociones fuertes dentro del pueblo, del colectivo, surge alguien que te ofrece una respuesta y todos siguen como manada. Y es por eso que el rol de las autoridades es tan potente y peligroso. Alguien decide invadir una nación. Y hoy día estamos viendo el sufrimiento que eso provoca. Somos fáciles de influenciar. Las masas, las multitudes son fáciles de manipular. Es la mentalidad de la turba. Y los líderes perversos se aprovechan de esta característica y debilidad humana. Fue fácil influir en la gente para que griten crucifícalo, cuando probablemente muchos de estos habían estado gritando la semana pasada, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y lo que me lleva a pensar qué fácil es que las circunstancias, lo que hace la gente, lo que hacen los demás, influyan también en nuestras convicciones. Cuán fácil es que los cristianos, los creyentes, que realmente aman al Señor, que lo han visto, que lo reciben, que dicen Jesús es mi Señor, a veces nos dejemos influenciar por la mayoría, por lo que está pasando, por la cultura o por el espíritu de este tiempo. Hoy día hay una lucha feroz, queridos hermanos. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Y ojo, debemos estar alertas, porque a veces el peso de las voces del mundo, de la sociedad, de nuestros amigos, del grupo, es mucho más fuerte que el peso de la voz de mis convicciones. Somos fáciles de influir. El verso 14 dice que Pilato les preguntaba qué crimen ha cometido, pero ellos gritaban más fuerte todavía, crucifícalo. Así que Pilato se cansó. Claramente Jesús era inocente, Pilato lo podía ver, es inocente, pero lo declara culpable igual. De la misma manera que Barrabás era culpable, claramente era culpable, pero fue tratado como inocente. Y aquí está la locura del Evangelio. El santo inocente es declarado culpable y vamos a ver cómo es tratado como culpable, mientras que el culpable es tratado como inocente. El verdadero Hijo de Dios es tratado como un criminal, y este hombre que se llama Hijo del Padre, que es un hijo del Padre, chanta que no es un verdadero Hijo del Padre, es tratado como un verdadero Hijo de Dios. Jesús murió en su lugar. El verso 15 dice que Pilato optó por complacer al pueblo. Él solo le interesa evitar los problemas, él solo le interesan sus propios intereses. Él quiere proteger su posición como gobernador, así que dice, démosle al pueblo lo que el pueblo quiere. No le interesa la justicia, no le interesa la verdad. Él vio que Jesús era inocente, pero prefirió ser popular. Complace al pueblo y comenzaron a azotar a Jesús. Ahora, el azote o flagelo, que es la palabra que utilizaban ellos, es un castigo brutal que hacían los romanos. Era un látigo de cuero que tenía trozos de hueso y de metal incrustados en las puntas. Muchos morían por el azote solamente. Ahora, los romanos no tenían un número fijo, ellos podían azotar cuantas veces querían, pero los judíos, en su misericordia, solamente permitían
39 azotes, y eso es lo que le dieron a Jesús. Entonces 2 hombres, 2 soldados fuertes, lo agarraron de los brazos, mientras que otros 2 le daban los azotes. El látigo cae una y otra vez con toda su fuerza sobre los hombros, la espalda y las piernas de Jesús. Al principio solo corta a nivel de la piel. Luego, a continuar el azote, empieza a cortar más profundamente los tejidos subcutáneos, produciendo sangrado. Un sangrado lento de los vasos capilares y las venas de la piel, pero finalmente los latigazos aceleran el sangrado arterial y de los vasos debajo de los músculos. La piel empieza a caer y queda colgando, hecha tiras en la espalda. Y toda esta área se convierte en una irreconocible masa de tejido destrozado y sangrante. Esto que acabo de decir lo extraí de un informe de un libro que es La crucifixión de Jesús desde un punto de vista médico. Eso es lo que hacía el flagelo. La espalda, al final, es una masa irreconocible de tejido destrozado y sangrante. Y así comienza el sufrimiento de Jesús. ¿Y saben qué es lo potente? Que aunque este es un dolor tremendo, el énfasis de Marcos no está solo en el sufrimiento físico. Quiero que veamos los versos 15 al 20. El énfasis en estos versos está en la burla, lo que nos habla de un tremendo y profundo castigo psicológico, un dolor espiritual y el sufrimiento interno de Jesús. Me llama mucho la atención. Es verdad que habla del flagelo y los azotes, pero el énfasis está en el dolor interior. En el verso 16, Marcos dice que toda una compañía de soldados se encargaron de maltratarlo. ¿Sabes cuánto es una compañía? Eso es un sexto de la legión. Son entre 200 a 600 soldados. Esa cantidad de hombres dieron rienda suelta a su pervertido sentido del humor y empezaron a insultar a Jesús. Dice que lo vistieron. En primer lugar, le pusieron un manto, una capa, probablemente de alguno de ellos mismos, y se le arrojaron a su espalda destrozada. Esta manta, esta capa, era de color púrpura. Ese color simbolizaba la realeza. Entonces le ponen esa capa como burla y le hicieron una corona de espinas con alguna de esas plantas espinosas que abundan en la Palestina en los tiempos de Jesús, y se la pusieron con fuerza en la cabeza, produciendo un sangrado más abundante. Pero después comienzan a burlarse y le gritaban: «¡Salve, Rey de los judíos!». Y ese es el típico grito que ellos daban cuando saludaban al emperador romano: «¡Salve, emperador César!». Solo que aquí utilizan las mismas palabras para hacerse la burla de Jesús: «¡Salve, Rey de los judíos!». Empiezan a burlarse de él. Y después de esa burla, su maltrato se vuelve nuevamente físico. Empiezan a golpearlo en la cabeza con bastones, dice Marcos, clavando las espinas más profundamente en su cuero cabelludo. Y comienzan a escupirle. Es la degradación misma, la humillación, el menosprecio máximo. Pero no han terminado, no han terminado. El punto, el pic de la humillación de estos hombres hacia Jesús viene cuando ellos comienzan a adorarle. Ahora en nuestra Biblia, no sé si tengo aquí el versículo. Sí, nuestra Biblia dice para hacerle reverencias, en la Reina Valera contemporánea, pero en el original Marcos dice que ellos se arrodillaron para adorarlo. Obviamente no lo adoraban de verdad, es parte de la burla.
le hacían reverencia, se arrodillaban ante él, burlándose. Hermanos, y aquí es, creo yo, el punto máximo de este pasaje. Marcos nos está mostrando, ¿saben qué? No hay expresión más ofensiva que una falsa adoración. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. Si algo que ofende a Dios es una falsa adoración, no hay cosa más despreciable que alguien doble sus rodillas y adore a Jesús, pero en el fondo no tenga ningún conocimiento de Él, no le ame, no le tema, no se someta a Él. Y esto nos habla poderosamente, queridos hermanos. Este pasaje nos está advirtiendo tremendamente de caer en lo mismo, porque no hay ofensa más grande. ¿Saben qué? ¿Cuántos hoy día dicen ser creyentes? Dicen conocer a Jesús, dicen temer a Dios, dicen ser cristianos, van a una iglesia, pero en el fondo de sus vidas no se han sometido a Cristo, no le aman, no le conocen, no se esfuerzan por escuchar su voz ni por seguirle. Y Marcos nos está diciendo aquí que estos hombres se burlaron de él, y esto es ofensivo. Esta es una religiosidad falsa, una idolatría, es equivalente a adorar imágenes. ¿De qué sirve tener una Biblia grande en mi casa si para mí, en mi corazón, no significa nada, no representa nada? Si yo sigo mis propias reglas, mis propias leyes, mis propias normas. Eso es lo mismo que arrodillarte junto a estos soldados y hacerte la burla. Esta es una tremenda advertencia. Tremenda advertencia. ¿De qué sirve venir a la iglesia, levantar nuestras manos, orar y cantar, si en el fondo es parte de lo mismo? Arrodillarse vacíamente, una adoración vacía. Ahora, en contraste con esta adoración vacía, con esta crueldad de los soldados, vemos a Jesús humillado, desnudo, golpeado, pero soportando en silencio, por amor a aquellos que le están insultando. Jesús dando su vida por aquellos que le están golpeando. Hermanos, si alguna vez hemos dudado del amor de Dios, si alguna vez las circunstancias de la vida, las luchas, los dolores de esta vida nos han llevado a poner en tela de juicio, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios realmente está preocupado por mí? ¿Será que Dios siquiera sabe que existo? Aquí está la prueba. Jesús soportó toda esa humillación porque ahí estaba pensando en ti y en mí. Él estaba poniendo su vida en tu lugar, en mi lugar. ¿Saben que en todo este relato tenemos dos opciones? O nos identificamos con los soldados romanos y Pilato, que en el fondo no les interesa Jesús, que le rechazan. O podemos identificarnos con Barrabás. Barrabás es el criminal, el malvado, el que debió morir, el que estaba sentenciado. Pero Barrabás, este hijo del Padre, es verdaderamente tratado como inocente, liberado. Barrabás vivió porque Jesús murió. La espalda de Barrabás salió de ese lugar sin un solo rasguño, porque la espalda de Jesús fue destrozada en su lugar. Y Barrabás, el hijo del Padre, fue libre porque Jesús se dejó capturar.
el verdadero Hijo del Padre, el verdadero Hijo de Dios, dio su vida en lugar de Barrabás. Él sufrió la injusticia y el insulto para que tú y yo no tengamos que sufrir. Él experimentó el dolor y la vergüenza que tú y yo deberíamos recibir. Él fue golpeado para que los rebeldes y malhechores de su reino pudieran ser perdonados. El Hijo de Dios murió para que nosotros, los falsos hijos del Padre como Barrabás, pudiésemos ser verdaderamente adoptados como hijos de Dios. Ese es el punto. El pastor fue golpeado y herido para que las ovejas pudieran salvarse. El gran rey fue torturado para que su pueblo pudiera vivir. Hoy día tú y yo tenemos esperanzas, hermanos. Vamos a sentir dolor en esta vida. Va a ser doloroso. Va a haber luchas. Pero nunca, escúchame bien, nunca vamos a recibir lo que realmente merecemos. Y nunca vamos a sufrir la muerte verdadera si es que confiamos en Cristo. Es más, Él puede llevarse tu dolor, Él puede llevarse tu agonía, Él puede llevarse tu sufrimiento, Él puede llevarse tu angustia. ¿Por qué? Porque Él tomó tu lugar allí en el flagelo. Él tomó tu lugar allí en el azote. Él tomó tu lugar allí en la cruz. ¿Estás dispuesto a aceptarlo? Él llevó tu culpa y tu castigo para que tú y yo pudiéramos tener esperanza. ¿Saben qué? Yo sé que este es el mensaje del Evangelio y este mensaje lo hemos escuchado muchas veces, pero yo me he preguntado, Señor, ¿por qué quieres otra vez repetir este mensaje? Llegamos al Evangelio de Marcos y otra vez escuchamos este mensaje. Hermanos, Dios quiere que lo volvamos a escuchar porque es esencial, porque yo creo que hoy día muchos de nosotros estamos luchando, que hay dificultades en la vida que a veces aún hasta los cristianos nos llevan a cuestionar o dudar del amor de Dios o de la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. Muchas veces, por mucho que hemos creído tengamos fe, las circunstancias de la vida, el dolor, el sufrimiento del grupo, el sufrimiento de la mentalidad de la manada, del resto del mundo, nos lleva a cuestionar, incluso a querer gritar, crucifícalo. ¿Cuántos han renunciado, o se han alejado, o se han sentido tentados a alejarse de la fe, alejarse de la iglesia, o alejarse de la comunidad, de la comunión de Dios, por el sufrimiento, por el dolor y por las distintas luchas? Y aquí está nuevamente el Evangelio, nuevamente recordándonos que Cristo sufrió por ti y por mí, que Cristo nos ama, que Él pagó el precio, que Él puede fortalecernos, que Él puede levantarnos, porque si Él murió por nosotros, Él también se levantará por nosotros y un día todos nosotros nos levantaremos con Él. Hermanos, hay esperanza. Nuestra fe no es una fe vacía, no es una fe sin frutos, no es una fe sin esperanza. Hay esperanza para ti y para mí. Hoy podemos perseverar, podemos levantarnos, podemos fortalecernos, podemos seguir a Cristo, porque Él murió por ti y por mí, porque Él fue fiel, porque Él perseveró, porque Él no se quejó, porque Él soportó los golpes, soportó los clavos, soportó las espinas. Tú y yo tenemos la esperanza de recibir la misma fuerza, el mismo valor, el mismo poder. Hermanos, hay esperanza en Cristo. Él nos ama. Nos ama profundamente. Y aquí está la prueba. La cruz. El dolor que Él sufrió. Lo hizo por ti, por mí. Él llevó tu culpa. Él llevó tu castigo para que tú no cargues con esa culpa. Él llevó el temor a la muerte
para que tú no cargues con ese temor. Él llevó la vergüenza para que tú no cargues con esa vergüenza. Pongamos nuestra mirada en Cristo. Dejemos que el Rey lleve aquello que tú y yo no podemos llevar. Oremos. Padre, gracias por Jesús, gracias por su sacrificio en la cruz. Gracias porque verdaderamente hoy, Señor, no tengo esperanza. Fuera de Jesús, no hay nada en este mundo que pueda darme una esperanza verdadera, un consuelo verdadero. Señor, yo te pido que hoy levantes mi vida, que levantes la vida de mis hermanos. Solo tú conoces, Señor, qué áreas de nuestro ser están luchando, quizás con el temor, quizás con la duda, quizás, Señor, con la misma culpa, con la misma vergüenza. Señor, levántanos, ten misericordia de nosotros. Gracias porque en este pasaje vemos la increíble misericordia de Dios. De hecho, hasta parece injusto que un hombre como Barrabás tenga que salir libre sin ningún castigo, siendo que él era culpable. Mientras que otro, santo, inocente y bueno, es destrozado literalmente y ofendido hasta el extremo. Pero eso es precisamente lo que el Evangelio nos está ofreciendo. Que hoy día hombres y mujeres como nosotros, que somos culpables delante de Dios, podemos salir perdonados, podemos salir libres y declarados inocentes, libres de culpa. Porque Cristo, nuestro sacrificio, tomó nuestro lugar. Fortalécenos, Señor, y te pido que esta verdad, que este mensaje del Evangelio penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Transforme nuestras vidas. Consuele donde tenga que consolar, exhorte donde tenga que exhortar. Que lleve al arrepentimiento si es necesario. Que nos lleve a la confianza. Toma nuestras vidas, Señor. Levántanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.